Muy buenas noches, señores. Este es un santo entre mujeres de salud. Hoy vamos a tratar temas importantísimos para que ustedes en su casa puedan tener las preguntas que vamos a hacer nosotros, pero es para ustedes, para que ustedes tengan orientación. Y tenemos dos grandes médicos invitados, ya que también contamos con la doctora Francis Bay. Tenemos a la doctora Marlin, que como siempre ya es parte nuestra, nos está acompañando. Y tenemos también otra doctora invitada en esta noche. La doctora Helen Hilario. La doctora Helen Hilario. Doctora Hilario, bienvenida a nuestro espacio. Gracias por el honor de visitarnos. Para nosotros es un verdadero placer tenerle aquí y poder aprender de su conocimiento. Gracias a ustedes por invitarme. Un santo entre mujeres. Mucho gusto. Ahora que está entre aquí. mujeres. Sí. Y yo voy a ver qué tan fuerte tú eres a gobernar 4. No, y no solamente eso. Un honor estar aquí. Para nosotros igual. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que la gente pues siempre tiene inquietudes, y es el tema de los riñones. La gente se hace muchas conjeturas. Hay gente que dice, pues, porque me duele un riñón. Los riñones duelen, en verdad. Bueno, yo sé, la función, no duelen. Los riñones realmente no duelen. Duelen las vías urinarias. Ellos son los reyes que están allá arriba. Tú puedes tocar un riñón con un paciente despierto, biopsiándolo, y no le representa ningún dolor. Ahora, si la vía urinaria se obstruye, sí le da mucho dolor. Llámese al los paciente. tubos que Entonces, salen de ahí. ¿cuándo, doctora, se obstruyen la vía urinaria? ¿A causa de qué? Bueno, se llama uropatía obstructiva. Pueden ser múltiples causas. Es variado. Pueden ser los cálculos, la litiasis renal, un tumor, una obstrucción de la vía urinaria baja, por ejemplo, en la vejiga, la próstata, en el hombre. La misma mujer, si presenta algún tipo de tumor, se puede obstruir en la parte baja. Hasta un coágulo de sangre te puede obstruir la vía urinaria. Pero es muy común que la gente dice, mira, fulano tiene piedra en los riñones, orinó una piedra que interesita. Sí, ¿Eso son obstrucciones o cómo se lleva? Bueno, si la pudo excretar o expulsar, no es una obstrucción, la pudo botar, pero te voy a decir una cosa. Pero es una causa de obstrucción, Claro. la litiasis. La piedra se llama litiasis. Exacto. Y esto se forma de dos cosas, que la doctora se la sabe mucho más que yo, pero no la dan en fisiología, pero la doctora todos los días y Marlin la también, trabaja, y Marlin también. De todo eso. Y la gente tiene que saber para prevenir. Entonces, hay varias causas para que se formen esa piedra, que son cosas que nosotros vemos muy comunes. Compañeras, colegas, yo me voy a la parte urbana para poder hablarle y que me entienda todo el mundo de las piedras, pero la causa, ustedes denle para allá con su causa. Tú sabes que antes de que entremos a esa causa, yo le mandé a la doctora Marlin esta semana un comunicado que salió donde decían que ya pusieron en práctica unos riñones artificiales que filtraban la sangre de manera eficiente, que ya lo habían probado con éxito. Eso es probable que realmente... El trasplante. Que hayan riñones artificiales que obviamente salvaría mucha vida en el mundo. Sí, realmente está en la parte ya de humana. La están probando en humano. Todavía no hay resultados que se estén dando públicamente, pero yo inclusive hasta conocí la persona que creó el riñón en un congreso, eso fue en el 2019 en España. O sea, que tiene tiempo, eso ya... Sí, esas cosas se prueban en animales, luego ahora está en las personas, en el ser humano. Y estamos todos con mucha expectativa esperando. Están en etapa 2, eso se llama etapa 2. Cuando se hace un descubrimiento de algo, primero se prueba en vitro, que se llama etapa 1, y en animales, luego viene en humanos sanos. En este caso, como el riñón es trasplante, no es sano, pero tienen que esperarse, ver los resultados, a ver si la persona qué promedio de vida da, que si no rechaza y todo esto, para luego saber si esto es una técnica ya se han hecho práctica. Excelente. Entonces entra etapa 3, que ya sería un tratamiento ya full de elección, ya se han hecho y ya la 4 ahora, saber ya pronóstico. Que se probó un riñón animal con un ser humano, creo que es un cerdo, y la persona tuvo un tiempo de vida, luego pues falleció. Sí. Esto no ha tenido éxito, doctora, que esto que ha pasado. No, hace poco hubo un trasplante también de cerdo y hasta ahora se ha conservado. O sea que no sabemos todavía. Un dato interesante para que sepan ustedes, y que eso lo sabemos nosotras tres. Sí. Hace mucho que se utilizan cosas de animales para nosotros. Inclusive, yo hago alergia a los hilos sintéticos. Yo tengo que usar
un cirujano que me haga cualquier cosa tiene que usar conmigo hilos de animal. Y hay uno que le llaman catgut, que cuando nosotros dimos la clase en la universidad, ¿y tú sabes de qué se hace? De tripa de gato. Entonces, del cerdo dice que es la textura, la carne que se parece mucho más a la humana y que tiene mucha característica. Por eso inclusive le llaman, el cerdo es una carne blanca, pero independientemente es algo que parece mucho al humano y por eso hacemos compatibilidades. Puede haberse ciertas compatibilidades y hay que probar con animales antes de probar con gente. Claro. Sí, inclusive hay medicamentos para el hipotiroidismo que son de cerdo también. Claro. Sí, sintético. Doctora, quería preguntarle, ¿es tan cierto que el bajo consumo de agua es uno de los factores que causan piedras en los riñones o cristales, o el consumo de lácteos? ¿Qué de tan cierto es eso? Sí, 100%. Inclusive es importante que la población sepa que el diluyente principal de todo es el agua. Nosotros somos de un 60 a un 70% de agua en nuestro cuerpo. Tenemos que fluir, tenemos que permitir que las moléculas no choquen tanto, que puedan transferirse a través de los sistemas celulares y de los diferentes sistemas del cuerpo. Entonces, si no ingerimos una cantidad de agua, y me voy a ir más lejos, el tipo de agua también, porque nosotros estamos ingiriendo un agua que no tiene la cantidad de minerales que necesita el cuerpo, y en el orden de importancia, los minerales ocupan el segundo lugar. ¿Cuál es el agua recomendable, doctora? El agua mineral. El agua mineral. Y hay agua mineral que tiene... ¿El agua con gas hace daño a los riñones? No hace daño a los riñones. No, ni el bicarbonato. Yo quiero preguntar. Ni la sal tampoco en exceso, porque aquí es lo que tenemos que hablar. Hay mucho tabú, hay mucho tabú. Es importante que mucha gente que nos está viendo quiere saber. Y es que yo quiero que ustedes, doctora, me digan, ¿qué daña los riñones? ¿Cuáles son las cosas que dañan los riñones? Primero, el tipo de agua y no ingerirla adecuadamente. Durante el día, no en la noche. En la noche no es recomendable tomar agua. No te va a pasar la noche haciendo pipí, manín. Porque pues mire, yo cometo ese error. Sí. Es por la mañana que se bebe el agua, se comienza. Y entonces, aparte de esto, doctora, o sea, ¿qué otro elemento, qué otra mala práctica hacemos nosotros que termina dañándonos el riñón? El alimento, el tipo de alimentación, haber dejado de tener un estilo de vida saludable, la falta de ejercicio, la falta de movimiento, una comida muy saturada en un tipo de renglón de alimento, por ejemplo, carbohidratos, que los glúcidos, eso es muy dañino para los riñones. Llámese el pan. Un exceso de proteínas y todo lo derivado de harina, todos los dulces, frituras, el gluten, todos los derivados del gluten, eso es muy dañino para los riñones. Mucha gente, cuando una persona tiene problemas en los riñones, no debe de consumir mucha carne roja. Eso sí, es todo un mito de la calle. Bueno, si hay daño renal, se recomienda reducir la cantidad de proteínas, pero todo el mundo que esté sano puede comer la cantidad de carne que quiera. Porque la persona no entiende que el riñón es parte vital de un ser humano. Lo que pasa es que tú tienes que nacer con una condición. Si tu órgano blanco es el riñón, porque hay personas que son diabéticos toda la vida y nunca se le dañan los riñones. ¿Por qué? Hay personas que fuman toda la vida y nunca se le daña el pulmón, porque nosotros nacemos con órganos débiles. Órgano blanco significa órgano débil. Órgano débil. O sea, que no todo el mundo tiene condiciones diferentes. No. Porque también yo veo que hay gente que se come un plato de arroz a las 12 de la noche y no pasa nada. No le da una... O tú tomas mucho alcohol y nunca se te daña el hígado, pero hay personas que un día se dan un humo y lo tienen que ingresar, tienen una pancreatitis o tienen un problema del hígado. Una diabetes y una vez. Y ya quedan diabéticos. Hay una cosa, Carlos, antes de que tú avances, que no se puede quedar. Una causa también de piedras en los riñones es nosotros retener la orina por mucho tiempo. Porque esto hace concentración de ella y hace sedimento. Porque nada más no es en el riñón que se hace piedra en la vejiga. Claro. ¿O me equivoqué, hermanas mías? No, es así. ¿Me entiendes? Entonces, eso es una mala costumbre de nosotros. No, que yo no orino en todos los sitios. Yo orino cuando... en mi casa, cuando salgo y cuando regreso, pero dura 12 horas afuera. Se le Las daña la personas vejiga. dicen, doctora Marlene, dicen muchas veces, fulano tiene problemas en los riñones, denle en agua de coco. ¿Eso es un mito o una realidad? Es que es buena el agua de coco y es dulce, y agua Lo que seguidilla. pasa es que el líquido también y es agua, Sí. pero en un paciente y la doctora me puede apoyar en eso, con un tema de insuficiencia renal no debe consumir Agua de mucha coco. agua de coco por el potasio que contiene. Ahora, la infección, sí. La gente que bebe poca agua y se estimula con...
Ay, cuando yo me hice esa bariátrica, yo llené esa nevera de agua de coco. Hay personas que dicen, y obviamente hay muchos también mitos en la calle que dicen, bueno, no se puede vivir con un riñón. Sí se puede vivir una vida saludable con un riñón. Sí, hay personas que se dan cuenta que nacen con un riñón después de los 50, los 80 nacen años. con un riñón. Sí. Un solo riñón, que se llama agenesia renal. renal. Y tú te pasas tu vida entera y de Entera una por manera, una como un sonografía. hallazgo, alguien te O dice sea algún que día, las personas pueden vivir con un riñón. Mira, Sí, todos claro que los sí. órganos dobles, Sí. el ser humano puede vivir con uno solo. Sí, Claro. todos. Todos los órganos Y dobles, por te eso lo dije. existe el trasplante de riñón, que gracias a eso trasplante de se riñón. puede El trasplante nada trasplantar. más uno que te ponen, no son dos. Sí. Sí, pero hay Y tus riñones se conservan. Se Eso pone iba a uno decir. en otro lugar, en la fosa ilíaca, aquí en una esquinita. Eso del le iba a decir cuerpo. también, esa es la pregunta que iba, doctora, que hay personas que cuando le trasplantan el riñón, uno piensa que se lo ponen en el mismo lugar que estaba el otro. No. Eso es, usted lo pone en No, otro no, lugar. no, porque los riñones nacen con su capacidad de estar en ese lugar y si se quitan de sitio no hay forma de fijar el otro riñón. Ellos tienen su fijación natural, los riñones. Inclusive si tú te caes y el golpe es muy fuerte, tu riñón se puede salir del lugar. Se le puede desprender. Se puede produce desprender. lo que se llama una tosis renal, claro. Claro. Entonces, es una naturaleza muy delicada, Sí. muy frágil. Entonces, no podemos quitar un riñón para ponerlo allá arriba. Mira, una otra vez. práctica, hablando ella de eso, que era un juego que usábamos mucho nosotros y a veces lo usan las personas, que es quitarle la silla al otro cuando se va a sentar Ah, y se sí. caen. Sí. El riesgo de que una persona pueda tener una toxis renal, llámese una fractura de riñón, que se despegue el órgano, se llaman órgano hueco de nosotros, que se despegue, es largo, Entonces es los grande. peloteros corren riesgo porque los peloteros hacen esos deslizamientos tan bruscos. No, porque es que ellos lo hacen de lado, ellos no lo hacen de espalda. No es tan fácil que No. se desprenda ese órgano de su Es que de sitio, no es tan espalda, como fácil. decimos. Doctora, un riñón saludable, se puede mantener hasta qué edad. Toda la vida. Toda la vida usted puede Toda mantener la un riñón. vida. O sea, no Por quiere eso- decir que el riñón se va deteriorando con la edad. No. Es importante que la gente sepa que los riñones se puede prevenir el daño renal. En la mayoría de los casos ¿Cómo se se puede puede prevenir, prevenir? se puede revertir. ¿Cómo Siempre y se puede cuando no prevenir? haya una diabetes maltratada o el Ok. más No, pero cuidado. espérate, que esa parte es muy importante que usted le diga cómo se puede prevenir y cómo se puede revertir. Me gustaría que usted haga Bueno, usted abunde sobre existen eso. las reglas de oro del riñón, que es la ingestión adecuada de agua, estilo de vida saludable, la dieta, el chequeo, los factores de riesgo, intervenir, ¿cuáles son? La diabetes, la hipertensión, la automedicación, la obesidad, sobrepeso, hasta nacer de bajo peso. Toda persona que nace con un peso de 6 libras o menos de 6 libras tiene más riesgo de que se le dañen los riñones que el que nace de más de 6 libras o 7 Yo libras. sé que ustedes los doctores, obviamente como profesionales que son, en el caso de usted que es una excelente profesional, se apegan mucho a lo que, Gracias. a lo que es la medicina. Pero mucha gente en la calle dice, no, a veces tiene tal condición que le den agua de perejil. No, es que no, de apio. No, y de perejil la gente habla. No, o sea, esos son, es que Mira, esos son otras vamos a dejar que la cosas. doctora nos explique cuál es el Dale, caso. Helen. No podemos ser tan cerrados. El perejil es algo natural. Ahora sí se conoce que en exceso produce trastornos en el sistema nervioso. Entonces, ¿qué es lo importante? Los riñones son los que controlan el medio interno. El medio interno es donde están los líquidos. Son los líquidos, Los el medio líquidos, interno. perfecto. Y el líquido tiene que estar en equilibrio. Los riñones son los que mantienen el equilibrio de los líquidos del cuerpo. Ok. Entonces, nada en exceso puede ser saludable para los riñones, que son una prolongación del sistema vascular, que se conforman en una estructura cerrada para mantener una presión que permita el ultrafiltrado del plasma, que es lo que se transfiere en una orina, que es el 1% de todo lo que filtra el riñón. Es el 1%. de Dame la orina. explicarle a ellos qué es el plasma. Tenemos que explicar. El plasma es la sustancia Sí, que claro. está acompañando a la sangre, que son los elementos formes. La sustancia Ejemplo, el es plasma. lo Tú ves cuando la líquido. gente Es lo pide en líquido, plaqueta, la de parte que, ¿qué líquida. plaqueta? Ahí hay plasma. Vamos a una pausa y cuando lo tornemos vamos a explicar cuáles son las condiciones, las precauciones y cómo se debe de tratar a un paciente que comienza a entrar en dolores y problemas con los riñones, porque aquí estamos para orientarle a ustedes, que son los que se hacen preguntas y nosotros a través Claro. de la doctora pues tratamos de llevarle la información. Vamos a una pausa. Que fue un placer perderte. El Rincón del Sabor, lo que usted deseó,
El Rincón del Sabor se lo cocinó. Nos hacemos cómplice de tus actividades. Llámanos 809-383-2219. El Rincón del Sabor. Un santo entre mujeres hablando de medicina, de cosas importantes de los riñones. Doctora, yo creo que ustedes en este segmento nos hablen de las cosas que ustedes entiendan que la gente en sus casas deben de saber. Bueno, pues muy importante que estoy aquí con Marlene, uróloga. Es importante que la población sepa la diferencia entre urología y nefrología. Exacto. Eso es muy importante. ¿Qué hace el urólogo? El urólogo es quirúrgico. El urólogo trata las vías urinarias, uréter, vejiga, uretra, los órganos sexuales masculinos, el suelo pélvico, la incontinencia, las infecciones de orina, todo lo que es quirúrgico en el riñón. Somos los plomeros. Exactamente. ¿Qué hace el nefrólogo? El nefrólogo maneja las funciones del riñón. Okay. También tiene que identificar las enfermedades de las vías urinarias que pueden lastimar el órgano principal, que son los riñones que están allá arriba. Todo lo que afecte abajo, que comentábamos hace un rato, las infecciones de orina, avanzan a través de las vías urinarias. Entonces, si se deja y se descuida el paciente y no presta atención y retiene la orina porque no quiere ir a un baño sucio, porque se limpia para adelante, porque ingiere poca agua, porque el agua que no corre se infecta. Entonces, todos esos son factores que predisponen y que favorecen las infecciones de orina. Estamos hablando de infecciones en general, porque también por la relación sexual de orina puede llegar a una infección también. Claro, un hombre que no esté circuncidado puede afectar su pareja. Claro. La falta de circuncisión puede afectar su pareja. El tipo de relación, porque en una pareja suceden muchos tipos de relaciones. A veces hay penetración por detrás primero que por delante. Entonces tiene que haber un orden también. Tiene que haber un orden en las relaciones sexuales. El cuidado de no pasar lo sucio para la parte intravaginal de la mujer. Porque entonces las infecciones se tornan muy difíciles de tratar. O sea, ya usted ha hablado de dos factores de infecciones que obviamente dañan los riñones. Es la infección cuando uno tiene en la amígdala una infección cualquiera. Sí. Es una infección también que se puede también hacer por una relación sexual oral. O sea, hay muchas cosas que la gente quizás desconoce, que pueden traerte bacterias a tu cuerpo y obviamente posteriormente enfermedades. Una causa también importante, tanto de infección como de fallo renal, en los hombres, por ejemplo, es el tema de la próstata, el crecimiento prostático benigno, que empieza a dar síntomas, y hay muchos hombres que creen que orinan bien y no están orinando bien, y llega un momento que están en retención crónica ya de orina, porque a veces ni siquiera se dan cuenta que quieren orinar de tanto tiempo que tienen, sobre todo los diabéticos, y eso hace que la orina cause reflujo, o sea, se va la orina de la vejiga, se devuelve arriba, y eso es causa de infección y causa de daño renal. ¿Qué es orinar bien para un hombre? ¿Cuál es el comportamiento que es la consistencia del chorro? El chorro de la orina, la presión que tiene, por ejemplo, de noche, como hablábamos ahorita, no debe estarse levantando, la noche es para dormir, que no puje para orinar, que cuando él termine de orinar sienta que vació su vejiga, que no se quede con esa sensación como de que quiero seguir orinando, porque eso habla de que hay un problema de vaciamiento de la vejiga y puede ser secundario a la hiperplasia prostática benigna muchas veces, también a una estrechez de la uretra, que la uretra, el conducto de la orina, ya la parte terminal de las vías urinarias, que hay una estrechez ahí, también eso hace que haya reflujo y que no se pueda vaciar bien la vejiga. Entonces, gotear mucho, o sea, esos son los síntomas que el hombre tiene que estar pendiente, y muchas veces creen que orinan, que levantarse mucho de noche, eso está bien. Sí, que es bueno. Ay, eso es normal, eso está bueno, y no es así. Entonces, tienen que entender que cualquier cambio en la forma de orinar, tienen que prestarle atención, darle seguimiento e ir al urólogo. Claro que sí, claro que sí. El dolor. El dolor, orinar sangre, y muchos hombres creen que todo eso es normal. Ahora, el proceso de envejecimiento en el hombre tiene que ver con el chorro de la orina, obviamente. Claro. Va a ir disminuyendo la capacidad de esa presión del chorro. Pero una cosa es que tú tengas que hacer mucha fuerza para orinar. Pujar. Y otra cosa es que el chorro esté medio lento, que tú notes que está disminuyendo. Entonces, hay hombres, vuelvo y digo, que van al médico cuando ya no pueden orinar, que ya han tapado. Y no deben esperar ahí. Hay una parte que la gente usa comúnmente. Tengo un dolor de riñón.
Dolor de la espalda. La espalda y el Dolor riñón de una lumbar, vez. dolor aquí en la zona, que es la Sí. causa número 1 de visita al nefrólogo y al urólogo. Cuando El esté ese dolor dolor, lumbar. es la parte ya cuando te duele la espalda, cuando ya eso es un síntoma de que hay La un mayoría daño. de las veces son causas osteomusculares. Sí. La mayoría de las veces, no Los necesariamente. quistes, los llamados quistes en los riñones, que son los quistes que dicen este quiste de agua, este quiste, lo diferente clasificación de quiste. ¿Cómo usted entiende que la persona debe de atenderse y qué debe de prevenir con el médico según su condición? Cuando se encuentra un quiste, se encuentra a través de una sonografía. A los 3 meses se hace otra y luego a los 6 meses si no ha habido cambios. Normalmente no se deben tocar. Yo siempre digo que un quiste es como un lunar en la piel. ¿Qué hace que crezca? Un descontrol de hipertensión, tomar esos jugos verdes, algo que trastorne, que haga daño a los túbulos, porque los quistes se forman en los túbulos que forma la orina. Ahí se forman los quistes. Hay quistes que pueden tener contenido sospechoso, que se manda entonces a urología. Urología ayuda a evaluar, y en caso que haya que intervenirlo, pues ahí entra urología, que es la parte quirúrgica y la parte que puede desobstruir la vía urinaria, los riñones. ¿Sabes que yo quiero salirme, que no quizá un poco del tema, pero sí llamar la atención de esto, que veo que ustedes como grupo, ustedes han formado un grupo de profesionales que realmente salvan vidas? Porque cuando uno va al grupo de ustedes tienen diferentes ramas, diferentes Sí. especialistas que obviamente te tratan. No es que tú tengas que ir aquí, te mandan para tal sitio, te mandan para allá. ¿Qué le motivó a ustedes a crear este grupo que lo denominaron Urus. El nombre, ¿qué le motivó? ¿Cuáles son los especialistas que ustedes tienen? ¿Cuáles son los profesionales? ¿Y qué le motivó a hacer esto? Bueno, URUS tiene ya 14 años. Empezamos 4 urólogos, el doctor, como dijo ahorita, Cristian González, David Soriano, Mary Carla Pichardo y una servidora. Y empezamos porque teníamos afinidad y por la idea de que la urología es multidisciplinaria y que en grupo se trabaja mejor. Entonces, en nuestro grupo tenemos, aparte de la doctora Hilario, que es nefróloga, tenemos psicología, tenemos oncología, tenemos una endocrinóloga, tenemos una proctóloga. O sea, nuestro grupo es bastante multidisciplinado, exactamente. Sí. Porque a la hora de, por ejemplo, tener que operar un paciente, cardiología, que es muy importante, infectología también. O sea, tenemos todas esas especialidades porque tenemos que, lo que tú decías, no tener el paciente que irse muy lejos, sino que, no, mira, fulano, el doctor tal, te va a atender tal o cual tema. Y le facilitamos la vida a eso, a los pacientes, por eso. Pues realmente hay que ver el avance que ha dado la medicina en nuestro país, porque realmente le hago esta pregunta porque hablando con médicos internacionales, hablan del grupo de ustedes. Y cuando yo preguntaba de buscar un especialista fuera, la gente me dice, pero oye, el mejor grupo está en Santo Domingo, y yo no sabía que ustedes pertenecían a este grupo. Qué bueno que como dominicanos nosotros podemos tener este servicio, que realmente la gente se quite este mito en la casa y que no, que me voy a ver a Estados Unidos, voy a un médico a Miami, cuando aquí hay grupos, y no solamente eso, señores. Leí en estos días un comunicado en Miami donde hablaba de lo bien que hablaba de la operación robótica que están haciendo en la Abel González. Y esto no es una publicidad. La clínica Abreu. Esto no es una publicidad. Lo vi en Miami, en un lugar donde hablaba de lo bien que hablaba de aquí. Y luego pertenezco a una empresa que hacemos una feria de la salud. Y los médicos de Puerto Rico, ¿cómo hablan de ese grupo? O sea, es importante que la gente sepa que aquí en Santo Domingo hay buenos servicios. Ustedes que están viendo este programa en los Estados Unidos, sepan que aquí en la República hay grupos como estos que realmente nos dan y salvan vidas, señores, porque realmente la información y el cuidado a tiempo salva vidas. La prevención. Así es, la prevención es vital. Son de las cosas que uno tiene que ir. Yo quiero que vamos a repetir las informaciones para que las personas pues puedan tener estos servicios, puedan tener este trato y sobre todo a tiempo tomar su caso. Doctora, para hacer cita con usted, que yo quiero repetir las informaciones. Bueno, en MedicalNet, 9º piso, el grupo URUS, pueden comunicarse al teléfono que Marlene pudo dar. El 809-792-3411. Bueno, y señores, también en Hospiten, las dos. Vámonos a una pausa y cuando ya venimos con la parte final
de este conversatorio, que a mí en lo particular me agrada, porque aprendemos y enseñamos a ustedes que están en su casa para que se saquen toda esa bobería que le dicen y se lleven de profesionales. Vamos a una pausa. Mundo Chiquito, un mundo de imaginaciones para lo más pequeñito. Tenemos máquinas de palomita de maíz, algodón, hot dog, pizza, pintacarita, payasos, animación, música y mucho más. Mundo Chiquito, un mundo de imaginaciones. Llama a los teléfonos 809-922-1439 o al WhatsApp 939-305-3555. Mundo Chiquito, un mundo de imaginaciones. Bueno, esto es un santo entre mujeres hablando de salud. Doctora, es importante que usted nos explique con detalles cuáles son los pasos, cómo se enferma un riñón, cómo son las precauciones, qué usted recomienda como profesional que se debe hacer en estos casos. Bueno, los riñones son órganos muy nobles, comenzando por ahí. Responden muy bien cuando se tratan bien. Tardan mucho en dañarse, pero hay algo que está muy en contra de el darnos cuenta a tiempo de por qué se dañan y cuándo se están dañando. Ellos empiezan a dar signos de daño renal cuando ya se te ha ido el 90% de la función. Entonces, cuando queda un 10%, ahí ni el santo entre mujeres puede intervenir y revertir ese daño. Y por eso se habla tanto de la prevención. Tenemos que identificar los factores que te hacen susceptible del daño renal. Los que inician el daño renal, los que hacen que progrese y los que representan la mortalidad para el paciente. ¿Cuáles son aquellos que te hacen susceptible? Está la diabetes, la hipertensión, factores que son modificables y los no modificables que son la edad, el sexo y la raza. Eso tú no lo puedes modificar porque el que es hombre y si es de raza negra, que es la más abundante, afectada en cuanto al daño renal, es la raza negra. ¿Y por qué? La India, no se conoce la causa, pero sí está los ¿Es afroamericanos. igualmente la hipertensión? Sí, no se conoce, no se ha podido determinar, porque imagínate, ellos tienen enfermedades que quizás la raza blanca no la tiene, como es la falsemia. Aquí hay mucha falsemia en República Dominicana, no se maneja como debe ser. Nosotros tenemos que contar con una prevención que viene desde intraútero. Yo le digo a los estudiantes, ustedes tienen que prevenir hasta desde ahora, tomando hasta un ácido fólico para prevenir los trastornos y las malformaciones del tubo neural, que es donde se aloja la médula espinal. Y todo eso se traduce en un daño que cuando nace la criatura, pues te pasa la vida entera padeciendo de trastornos de la vía urinaria. Entonces, otra cosa, cuidarse en el embarazo para que el niño tenga un buen peso, porque hablamos ya del peso al nacer. La diabetes, la hipertensión, las glomerulopatías, que son las enfermedades propias del riñón. Tenemos que tener prevención para poder identificarlas. Una amigdalitis te produce un daño renal. Y aquí es muy común las amigdalitis. Repítame eso, que una amigdalitis. Una amigdalitis. ¿Por qué, doctora? Porque es una bacteria que afecta el sistema inmune también. Entonces, por eso hacemos C3, C4, que es la vía del complemento, que es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo. No es tan simple, una amigdalitis. Que cuando se consume, es porque hay algo que está afectando mucho una estructura. En este caso, serían los riñones, serían las válvulas del corazón o pueden ser las articulaciones. Pero yo he tenido varios pacientes ya muy jóvenes que se han tenido que dializar por amigdalitis. ¿Cómo se trata eso? Tratando la causa. Si tú tienes amigdalitis, un cultivo de garganta, penicilina, tenemos que hacer una antiestreptolicina O y ahí ya determinamos si el paciente se medica. Eso se trata. Muchas veces se curan solo, otras veces progresa hasta el daño renal. Una pregunta muy importante, doctora. ¿Puede un paciente en diálisis revertir la diálisis y volver a ser un paciente normal? Sí, Depende. hay pacientes que se dializan de manera temporal. Hay otros que no sabemos si van a salir. Por ejemplo, una insuficiencia renal aguda, que es cuando se pierde de manera brusca la función renal en una persona que estaba sano. Esa es la insuficiencia renal aguda. Esas personas tardan 6 semanas en recuperar la función renal. Mientras el riñón se recupera, hay que hemodializarlo o hay que darle la diálisis peritoneal. Pero eso no es permanente. Eso no es permanente y muchas veces hay que biopsiar el paciente. Cuando tenemos ya las 6 semanas, no se recupera, se hace una biopsia para ver si hay otra condición. ¿Los riñones se hace biopsia?
Sí, Claro. se biopsian. Pero dicen que Normalmente dicen que el riñón que izquierdo. no lo hacen, que no lo hacen. Claro. Por tumor no, por tumor Por no. tumores Cuando no. hay tumor, sí. Pero si Con no, causas renales propiamente. Claro, con para ver una cómo está enfermedad del riñón. la masa, la Sí. estructura del riñón, Exacto. la médula renal. Y puede, por ejemplo, en esa área del riñón existir algún tumor que pueda ser cancerígeno, o esa área Ay, no, es, claro. no es así como... Uy. Puede ser... Sí, hay tumores factible. renales. Claro, más sí, malo hay que el tumores caramba, renales. bien agresivo No se que son. biopsia y se retira el órgano y luego se manda a patología y se analiza. Mira, oye, mira qué tan duro es el cáncer de riñón. Sí. Que en vez de biopsiarlo y mandarlo a quimio, a ver qué quimioterapia va a responder, no. No, está ahí. Sacar el riñón, sacar el tumor, porque son sumamente agresivos. Ay, ese tumor de Will. Pero te voy a dar te voy a decir un caso que nos pasó ahora reciente, una paciente que fue con agenesia renal, tenía un solo riñón y en el único ¿Qué es riñón una agenesia renal? la Que nada más falta acaba con nació uno. con un solo riñón. Un solo riñón, Con ok. un solo riñón. Y en el único riñón tenía un tumor. No, mentira. No, te llevaste una Y lobotomía. tuvo la suerte, exacto. Ah, ¿viste? Entonces, Ella tuvo es la una suerte fiera. de que estaba en el polo superior. y Ah, se pues le corrió, pudo- tenía mucha suerte ese Sí, paciente. una Porque parcial, Cuando una está en nefrectomía en la parte parcial, de arriba, lobular. Lo que hace es que se le corta un poco. se le de- corta un Una pedazo. lobotomía. Es que tiene lóbulo, el riñón Lóbulo. tiene Bueno, que por parte. cierto, doctora Marlin, eso aparte es bueno que usted la comparta. Aquí están haciendo la cirugía robótica también aquí, creo Claro. que en la clínica Sí, Aber Abreu. González. Ajá. Bueno, el grupo de Abreu, usted, Abreu. el grupo de usted hay unos de los Sí, el grupo URUS tiene 2 cirujanos robóticos, el doctor Cristian González y el doctor David Soriano. que el doctor David Soriano. Y las nefrectomía total o parcial, robótica, son un éxito Doctora, porque la es recuperación exacta- es mucho más rápida. Es exacta cuando una persona va a hacer ese tipo de cirugía, que decir, bueno, al riñón le vamos a llevar la parte de arriba. ¿Cómo esto de riesgo? ¿Cómo son los cálculos que se hacen en esto? Claro, lo que pasa es que va a depender el tamaño que tenga el tumor y dónde esté ubicado, porque recuerden que el riñón tiene una parte que es masa y una parte que es hueca, que es por donde sale la orina. Entonces, Ok. cuando hay invasión de esa parte hueca es un poquito complejo. Lo que es interno, más interno. También donde las arterias, el riñón tiene una arteria y una vena, pero a veces tiene 2, tiene 3. Entonces todo eso, por eso se hacen tantos estudios previos a cualquier cirugía renal para ver las estructuras anatómicas y saber el abordaje de cómo se va a llegar a ese riñón y si es factible hacerle una parcial. Y con relación a las biopsias, antes no se biopsiaba el riñón, lo mismo que el testículo, o sea, porque son familia. Ok. Hay un tumor, hay una masa sospechosa para afuera. Hay que retirarlo. Ya no, ya sí se están haciendo biopsias, vuelvo y digo, depende del tamaño del tumor, porque lo que queremos es preservar nefronas, que son las células del riñón, queremos preservar el riñón, porque es cierto que se vive con uno solo, pero si tú puedes preservarle algo, Si tú puedes vivir con 1,5, claro, también. hay que ser lo más conservador con medio, posible. como la señora Entonces sí que se se pueden, salvó. Sí. exacto, sí se pueden hacer biopsias. Pero doctora, hay una parte, antes de que del riñón. mi compañera Dafne, que tiene conocimiento de medicina, pues haga la pregunta. Ahí la gente dice, miren, el que está enfermo de los riñones, tienen que quitarle la sal, tienen que quitarle tal cosa. Los víveres. O sea, hay mucha desinformación. Sí. ¿Qué es lo más recomendable que yo digo a ustedes que están viendo nuestro programa? Estos profesionales, que son las personas expertas en estos riñones, vayan a dar una cita. Porque la gente en la calle comienza a decir 3, 4 remedios, la gente se lleva del remedio, se va complicando su situación y cuando viene, pues ya las probabilidades son muy, muy pocas. Cáscara de Nulas, coco, barba de prácticamente. maíz. Porque se ponen a tomar tururú. cosas que dicen y realmente, según la explicación que usted está dando, El noni, Sí. los té para adelgazar que hacen Exacto. muchísimo daño. Sí, la porque se hidratan carambola muchísimo. prohibida. La carambola es prohibida Mira, en los ok, renales. Eso, mira, qué bueno. Sí, que esa usted yo me la menciona sé hace carambola. mucho. Sí. Porque yo en una ocasión estaba consumiendo mucho jugo de carambola, entonces, porque es bueno para el azúcar, porque es bueno para evitar muchísimas enfermedades, y me dice una persona, tú no sabes el daño que eso hace de hacer un uso Continuo para el riñón. te hace un daño. Entonces, este programa es para esto, que ustedes como profesionales digan, señores, vamos a acudir a los médicos, esta gente son profesionales, esta gente tiene el expertise de saber qué va a hacer cada quien para que esto no llegue a mayores. La carambola es un depletor grande. Por ejemplo, yo he sabido de personas que tienen la orina sumamente muy Oscura. concentrada. ¿Ya eso es un factor ahí de que puede haber alguna situación en el riñón? Sí.
lo primero que se altera es la densidad urinaria. La densidad es la concentración, eso que tú dices, si está clara, si está oscura. Mientras más oscura esté, que vamos a hablar de fisiología, porque hay muchas otras cosas que pueden oscurecer la orina. Claro, hasta un complejo. Pero ahora yo estoy hablando de que la orina está muy concentrada por falta de agua, que es lo primero. Entonces la deshidratación. La primera causa de dolor de cabeza es la deshidratación, la falta de agua. Y de los calambres. Y de los calambres y de un daño renal, porque si vives al límite, si tú pones el riñón al límite, si te pasa algo, ya ese riñón tiene menos probabilidad de salvarse. Si Entonces, está muy concentrada la orina. Eso que usted está diciendo, doctora, ¿cuáles son las horas y la cantidad de agua que debe de consumir una persona normalmente al día? Se debe calcular por el peso del paciente. Cada persona tiene un tamaño y un peso. Tú vas a beber más agua que yo. Exacto. A ti te ¿Y toca, cuáles son te los corresponde horarios? más. Dígamelo, mi doctor, dígamelo, mi doctor. Los horarios buenos para tomar Inclusive agua, hay unos termos que te dicen la hora a la que se toma agua. Se Exacto. toma Sí. antes del Eso que tú le ves todos los desayuno. numeritos. Desde que tú te levantas. Y también decían que tomar Tiene agua que con comenzar a sal, tomar con agua. sal, que es diferente a lo que la gente dice. En cierto modo en la mañana es saludable tomarse un poquito de agua, en la tarde tomar agua también, no consumir agua cuando uno acaba de comer alimentos sólidos. ¿Es cierto esa cosa? Se toma agua 1 hora antes de comer y 1 hora después. Al levantarse, durante la tarde, antes de la cena. Y para dormir 1 hora antes de dormir o 1 hora y media antes de 1 hora dormir. antes de dormir. Que te dé Claro. tiempo filtrar esa agua. Hacer pipí y antes de poder acostarte. orinarla y poder Como que te excretar dicen, esa ve a agua. pipí para que te acuestes. Así Escurrirte, mismo. tienes que escurrir. Esa palabra yo la utilizo mucho. Hay que escurrir la vejiga. Porque la vejiga constantemente está recibiendo orina. Los riñones no dejan de producir orina 24/7. Entonces nosotros tenemos de noche es para descansar. Nadie tiene que levantarse de noche a orinar. Exactamente. A no ser que tenga una condición que tenemos que investigar. Que no necesariamente tiene que ser mala. Puede ser eso, que usted esté tomando agua de noche. De más. Pero puede ser una así soy mal diabetes. hábito, Claro. Puede sí, ser pues. una insuficiencia cardíaca, puede ser una insuficiencia en las venas, Venosa o sea, también. varices, que de noche esa agua Sí, pero yo tenía se la mala procesa costumbre, y yo tú ponía tienes que un- levantarte. Retorna. Yo ponía un vaso de agua en la mesa de dormir. Yo la y tengo. consumía agua. Entonces, eso. Y tú orinabas y te Y bebías un y trago bebía de agua, agua. bebía Eso más es- agua. eso No, porque está es un mal traguito. Yo te voy a decir una O cosa. bebía agua y orinaba. Es que es un Exacto. traguito. Bueno, que depende. Un traguito de agua, ejemplo, yo, Ajá. que yo tengo desviación del tabique nasal, tengo hipertrofia de los cornetos y todo, respiro por Tiene la que boca. estar hidratada. Entonces yo tengo en mi mesa de noche un vaso de agua todas las noches. Entonces, si me desperté, porque si no me despierto no me lo tomo, si me desperté yo cojo y pruebo un traguito de agua porque mi boca está totalmente reseca, hago un sorbo. Ahora, si yo me bebo el vaso completo, que no puedo, porque a mí no me cabe más de 8 onzas, tú puedes estar seguro que a la hora ya yo voy a querer levantarme porque me estoy haciendo pipí. Doctora, el alcohol es bueno para las personas que tengan condiciones renales, que tengan condiciones de salud. No, para nadie. El alcohol no es bueno para nadie. Para nada. Moderado. Moderado. social. Porque vamos a caer Ay, otra miren a vez. ellos defendiendo la copa. Vamos a caer otra vez en los excesos. Nada en exceso es bueno. Nada en exceso. El alcohol hasta deshidrata, Dicen manín. también que hay frutas que no son buenas para personas que tienen condiciones renales, que tienen condiciones de riñones. ¿Es cierto eso? ¿Y Bueno, cuál qué sería? bueno esa pregunta porque te lo iba a comentar ahorita y ahora volví a recordarme que son los jugos verdes. Esos jugos verdes están saludables. Ya se conoce un daño renal. Claro. Ya se han biopsiado riñones y se ha encontrado un daño en la masa del riñón por oxaluria, por oxalato. Pues mira, yo estaba viendo Los jugo- salatos yo lo estaba tienen viendo jugo todos los verde. sitios. Todos los días. Sí. No, porque es que provoca una deshidratación y va dañando el riñón. Tú lo Tengo puedes jugo beber. Es la verde, segunda pero es persona. la Le hago la cantidad. pregunta, oye, le hago la Ajá. pregunta porque es la segunda persona con usted que oigo comentar eso de que los jugos verdes no son buenos Para el riñón. Es un bueno para rebajar. Hay que ver la cantidad también, porque es la cantidad. El que Sí, se- pero uno exceso. se lleva de eso y se da un jugo verde todos los días y hasta dos vasos un día. Entonces, El cuerpo es un recipiente y las moléculas mínimas nos hacen efecto, no hay que saturar, no hay que beberse un vaso de 8 onzas. Claro. Tú puedes tomarte 4 onzas. Vamos a una Perfectamente pausa y sin- cuando sin la que te doctora haga va a daño. ampliar más. Ya no acabamos. ¿Cómo va a ser? Después, doctora, yo quiero que antes de irnos, usted nos haga el honor de pero el darle tiempo no rinde. a nuestro público las recomendaciones, el cómo contactarla a usted para una cita, para que puedan verse con usted en su consultorio y dónde está usted ubicada. Bueno, mi nombre es Helen Hilario, yo estoy en MedicalNet, en el grupo URUS.
los lunes en la mañana y martes en la tarde. Y en Hospital en Santo Domingo, jueves en la tarde, viernes y sábado en la mañana. Doctora, consultando. También MedicalNet, el grupo URUS, el número es el 809-792-3411 y al igual que la doctora en Hospital en Santo Domingo. Pueden hacer su cita por internet. Sí, por por el internet, sí. O sea que pueden hacer su cita online, y también Pueden personas llamar. que vivan en el extranjero, que ven este programa, pueden hacer cita online con ustedes. ¿Ustedes Sí, tienen ese hacemos sistema? consultas virtuales, Consultas claro virtuales. que sí. Allá en URUS sí. Bueno, doctora, para nosotros ha sido un verdadero honor compartir con usted. Bueno, Compartir fue con cortito, toda pero esta experiencia. No, lo que mí pasa es que el también. tiempo pasó rápido porque hablamos mucho y nos entretuvimos en lo que nos espérese, gusta. Fue muy doctora, bueno. Qué bueno que usted solo encontró corto, porque eso la compromete Sí. usted a tener que Tiene volver. que volver para acá. Entonces, Dile si me traen a Francis, dile Sí, más. no. claro, con Mira, Francia. yo estoy aquí fija. La comprometemos desde ahora que vaya a la radio, a la radio un sábado que usted tenga disponible para que también Ella hablemos trabaja con los la gente- sábados. con la gente en vivo Sí. y podamos coger llamadas y coger información, porque esto a mí me agrada que personas como ustedes con esa capacidad lo podamos compartir con la gente que nos sigue, porque es que hay mucha gente desinformada, hay mucha gente que cometemos errores porque no sabemos realmente esa parte que ustedes manejan, que es la medicina de manera profesional y cómo ustedes la transmiten. Muchísimas gracias una vez más. Dios le bendiga y señores, esto es un santo entre mujeres. Vamos a hacer otro No programa pudiste con- gobernar las mujeres. No, hoy. porque yo lo que quería era 4 contra 1. un santo entre mujeres. Hey, ¿te enteraste? Ya no tienes que preocuparte por tu fiesta o actividades. En Super Party lo hacemos todo. DJ, grupos musicales, karaoke, fotos, video, picadera o buffet, montaje en general y hasta el hielo. Todo lo tenemos en Super Party. Llámanos ahora mismo 809-922-1439 o en WhatsApp 939-305-3555. Super Party. Sea un invitado en tu propia fiesta. Thank you.